Bendito Padre que moras en los cielos, te damos hoy muchas gracias, Señor, porque un grupo de tus hijos está aquí en tu casa. Gracias porque hemos podido venir a escuchar tu palabra. Pedimos de que sea tu Santo Espíritu el que hable en esta mañana, Señor, y lo que aquí se diga, Señor, también sea para gloria y honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. En el Camino a Cristo, la página 69 y 70, dice así: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Vamos a comenzar nuestro culto y le vamos a pedir a los ancianos, a los diáconos, que ellos tengan a recoger las ofrendas y los diezmos, pero antes vamos a ver, probad y ved. Probad y ved la historia de hoy, un regalo para un prisionero. La noche anterior, Tiago fue a un bar a celebrar con sus amigos la construcción de la nueva casa en la hacienda. Después de haber bebido mucho, acabó involucrándose en una pelea y recibió 2 disparos. Para no morir, Tiago entró en un matorral y desapareció en la oscuridad. A pesar de estar herido, logró caminar toda la noche en busca de auxilio. Amaneció y él continuaba tambaleándose, tropezándose y cayendo. Señor, Dios mío, ¿cuántas veces, Señor, me has ayudado? Pero ahora, líbrame de la muerte. Estoy muriendo. Haz un milagro en mi vida para poder tener una vida diferente. Esta vez voy a serte fiel. Aquel era un momento decisivo en la vida de Tiago. Su cuerpo estaba al borde de un colapso cuando vio una casa frente a él. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, se aproximó a la casa y pidió ayuda. ¡Socorro! Inmediatamente, una pareja le brindó ayuda, y al ver la gravedad de sus heridas, no tuvieron dudas sobre qué hacer. Levántalo. Despacio, despacio. Levántalo. Lo trasladaron con cuidado al vehículo y partieron rumbo al hospital. Tiago tenía los minutos contados entre la vida y la muerte. Pero el encuentro con una patrulla de la policía cambió totalmente el rumbo de la historia. Aquí, es aquí. Vamos, vamos. Auxilio. Ayúdalo, vamos. ¿Pueden ayudar a este joven? Levántalo de ahí. Levántalo. Después de haber recibido ayuda, Tiago, fuera de peligro, fue arrestado. El delegado abrió una indagatoria para aclarar los hechos, mientras que los investigadores reunían información acerca de lo ocurrido aquella noche. Su casa, ahora, era una celda de 9 metros cuadrados en una cárcel pública. El tipo salió de la nada,
Su esposa Solange siempre lo visitaba y cuando era posible lo animaba a no desistir. Afirmaba que no estaría ahí por mucho tiempo y le pedía paciencia. Durante los días siguientes, un pastor evangélico visitó a los presos para darles una palabra de aliento. En la casa del Padre hay muchas moradas. Tiago escuchaba con atención las enseñanzas de la palabra de Dios. Te traje un regalo para vos. Esta Biblia. Te la regalo, que puedas hacer un buen uso de ella y que sea tu compañía, que te libere en nombre de Jesús. Aquella Biblia pasó a ser la compañera inseparable de Tiago en la cárcel. Y cuando recibía la visita de su esposa, le contaba las nuevas enseñanzas. Encontré varios pasajes aquí que hablan sobre el sábado, sobre la guarda del sábado, y vamos a estudiar. Cuando salga de aquí vamos a estudiar de nuevo para entender más, ¿sí? No vamos a trabajar ni a comprar nada los sábados. Lo compramos el viernes. Sí, lo compramos el viernes y el sábado no compras ni trabajas más. Mientras Tiago estuvo preso, Solange empezó a administrar sola una panadería que tenían, además de cuidar a sus 2 hijos pequeños. Después de 6 meses, Tiago salió de la cárcel, declarado inocente por la justicia. Una clienta que era adventista del séptimo día, conociendo toda su historia, les ofreció una serie de estudios bíblicos. Durante un año, estudiaron más profundamente las Escrituras y decidieron entregarse a Cristo en una linda ceremonia bautismal. Tiago, Solange e Iago, su hijo mayor, fueron bautizados en la iglesia de Nineira, al norte de Minas Gerais. Hoy, la familia entera se dedica al trabajo de la iglesia. Buenas noches, hermanos. Apoyan financieramente todos los proyectos locales y son fieles en la adoración a Dios, a través de los diezmos y las ofrendas. Tiago se considera un milagro de Dios. Su vida se transformó bajo circunstancias increíbles. Su deseo es seguir adorando al Señor junto a su familia, hasta el regreso de Jesús. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Muy bien, le vamos a pedir a los diáconos que junten los diezmos y las ofrendas. Le vamos a pedir a... Oremos, hermanos, Luis inclinamos el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más. Te pedimos, Señor, por este diezmo y ofrenda que sea para tu obra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda.
dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios con el himno número 235, La razón de vivir. Sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que te ve, te conoce muy bien. Nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo. Solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús al quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Invito a los que pueden y desean arrodillarse para tener una palabra con el Señor. Padre amante que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por estar en tu casa de oración. Aquí un grupo de hijos tuyos, Señor, con corazones alegres, pero también en ellos tenemos algunos problemas, algunas dificultades que solo tú conoces, Señor. Ayúdalos para poder resolverlos y que podamos vivir en paz y alegría y saber que tú eres nuestro Dios y nosotros tus hijos. También te pido por el hermano Olivares, tu siervo, Señor, el que ha de impartirnos el pan de vida, que tú pongas las palabras en sus labios y que podamos entender el mensaje que Él preparó para nosotros esta mañana. Lo pedimos y agradecemos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. Les damos nuevamente una cordial bienvenida a todos, especialmente a las visitas. Quien me acompaña en la plataforma hoy, nuestro hermano Alexander, que tuvo la primera oración. Quien va a tener el pan de vida es nuestro hermano, un anciano de Palermo, Antonio Olivares, y quienes habla Ernesto Bogado. Antes de darle el paso a nuestro amigo Olivares, recordarles que hoy a las 16 vamos a salir a repartir volantes
a invitar a las personas para que participen acá en la iglesia y en estas Semanas Santas, tanto en las casas, ¿no es cierto?, como acá en la iglesia. Así que invitamos a todos para que puedan colaborar. Acuérdense que vamos a terminar la Semana Santa en la Plaza del Ombú, el 30, ¿no es cierto?, sábado 30 a la tarde. Gracias. Buen día, hermanos. Feliz sábado para todos. Antes de comenzar, quiero agradecer a la iglesia de Granburg porque es una iglesia que conozco bastante. Ya me han invitado un par de veces a predicar aquí a este lugar. Quiero agradecer también a Ezequiel Conde, que fue el hermano con el que estuve haciendo contacto. Ya llevamos de enero, febrero y marzo, ¿cierto, hermano? Organizándonos para que hoy pueda estar aquí con ustedes. Gracias, hermano, por aguantar la persistencia. Gracias al hermano que oró también, pidiendo que nuestro Señor dirija este culto. Vamos a orar una vez más, porque necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros en esta mañana. Oremos. Querido Padre que moras en el cielo, Señor, estamos agradecidos porque tú nos has traído hasta tu casa. Estamos agradecidos porque, Señor, hemos pasado una semana donde quizás hemos tenido algún problema. Y a pesar de todo eso, hoy podemos estar aquí en este lugar. Hemos venido a adorarte y a glorificarte, Señor. Hemos venido a entonar himnos de alabanza a tu nombre. Por eso que pedimos, Señor, de que tú quieras aceptar este culto ante el trono de la gracia, Señor, como un olor grato y agradable, Señor, como lo hacían en tu antepasado, Señor, tantas personas que han alabado y glorificado tu nombre. Somos un grupo más de un gran pueblo, Señor, que hoy se reúne para esto. Y te pedimos de que tú quieras escuchar nuestras plegarias y quieras también, Señor, estar entre nosotros en esta mañana para que al abrir tu palabra, Señor, podamos escucharla. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el estudio del tema de esta mañana. Me costó un poco encontrarle el título al tema, pero por suerte, digamos, por la bendición de Dios, más que por suerte, pudimos, después de estudiar todo el tema, de hacer todo el tema, repasarlo, estudiarlo, en el último momento, antes de avisarle a Ezequiel, darle la información de lo que ustedes tienen en su boletín, salió el nombre, el título del tema de esta mañana. Ustedes lo tienen en sus boletines allí. Se llama Los opuestos. ¿Por qué le puse los opuestos al tema de esta mañana? Resulta ser que los opuestos se iniciaron en el cielo, ¿sí? Desde allá viene el tema de los opuestos. Ha transcurrido toda la historia de este mundo. Hoy llega hasta nosotros. También podemos comparar los opuestos. Hay un texto que quiero compartir con ustedes y con eso quiero abrir el tema. No vamos a hablar de eso específicamente, pero quiero que quede marcado el tema de los opuestos. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Todos los que tengan Biblia, por favor, úsenla porque es la palabra de Dios. El texto dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Eso dice el texto que quiero compartir con ustedes. Allí, solamente para orientarnos un poquito, sin ocupar mucho tiempo, vemos dos opuestos, ¿sí? Dos opuestos. Una misma familia, un mismo lugar, una misma crianza, una misma educación, un mismo punto de referencia para los dos. Sin embargo, cuando ellos empezaron a tomar las riendas de sus vidas, encontramos que cada uno agarró un camino diferente, ¿sí? La historia está llena, la Biblia está llena de historias que son opuestas, muchas historias. La física también dice que hay opuestos. Y si nosotros, por ejemplo, tomamos lo más simple que podemos encontrar, un imán, ¿sí? Un imán tiene polos positivos y polo negativo. Allí tenemos un opuesto. Saben que cuando ustedes quieren juntar un polo positivo y un polo negativo, el imán se atrae a sí mismo, ¿sí? Se atrae a sí mismo. Pero si usted quiere juntar el polo positivo con el polo positivo, bueno, va a tener un problemita allí. Porque si el imán es fuerte, es potente, no lo va a poder juntar. No lo va a poder unir. Por más fuerza que le haga, no lo va a poder unir. La ley de la física dice que a partir de ese principio nace todo lo que son los motores eléctricos y todo eso, que ¿no? Tienen un movimiento giratorio gracias a los opuestos. No gracias a la atracción, sino gracias al rechazo. Gracias al rechazo se puede formar un motor eléctrico. Entonces, vuelvo a decir, la Biblia tiene muchas historias con opuestos. Voy a mencionarles algunos para que ustedes puedan ver. ¿Se acuerdan la historia de Saúl y de Jacob? Esos son dos opuestos. La historia de José y de sus hermanos. Ellos también son opuestos. Los compañeros que acompañaron a Jesús en la cruz. Allí tenemos otros opuestos. Tenemos a los discípulos con Judas, otros opuestos. Y por último puedo mencionar a Jesús y Barrabás, otros opuestos. ¿Sí? ¿Qué significa ser opuesto? ¿Significa ser bueno o ser malo? ¿Significa ser religioso o ser ateo? Y dentro de lo religioso, nosotros, la Iglesia Adventista, ¿qué significa ser opuesto? ¿Ser justificado por las obras o ser justificado por la fe? ¿Los opuestos son los obedientes o son los desobedientes? Y hoy vamos a repasar una historia que tiene que ver con los opuestos. Es una misma historia de un mismo proceder, de una misma, digamos, todo tiene que ver con el pueblo de Israel, pero resulta ser que en una misma acción, vamos a decirlo así, se manifiestan los opuestos. La historia se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 26. Abarca los dos capítulos completos, ¿sí? No vamos a leerlo todo completo, vamos a ir solamente leyendo algunas partes, ¿no? Ustedes, si tienen la Biblia, estarán encontrando que es la historia de la toma de Jericó. La toma de Jericó. La toma de Jericó fue un evento por demasiado importante. ¿Por qué digo demasiado importante? La promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos que vivieron en Egipto durante tantos años, 430 años, les decía la promesa de que algún día la tierra de Canaán iba a ser suya. Ellos iban a poseer la tierra de Canaán. Y resulta que después de los 430 años, después de 40 años de peregrinar en el desierto, cruzan el río Jordán
arman un campamento en un lugar que se llama Gilgal. Desde allí se divisaba, porque no estaba muy lejos, se divisaba la parte de arriba de unos tremendos muros, 40 metros de alto. Unos muros que eran tan anchos como una calle arriba, donde podían andar no solamente las personas, sino con los carros, con los caballos, custodiando tremenda fortaleza. Imposible, humanamente, de poder alcanzar una conquista allí. Imposible, tremendamente imposible. Las puertas eran tremendas y gigantescas puertas, todas de madera muy gruesa, con unas bisagras y unos pasadores de hierro tremendamente gigantes, imposibles de romper. ¿A quién se le podía ocurrir ir y querer tomar o invadir o pelear contra Jericó? A nadie. Simplemente a nadie. Jericó era una de las tantas ciudades que habían en Canaán. Y las otras ciudades, otros pueblos, se resguardaban con Jericó. Ellos decían, cualquier problema que tengamos, nos metemos en Jericó. Iban y cuando había una invasión de alguna otra tribu por allí, se metían en Jericó. ¿Quién podía hacerles algo allí? Nadie. Sin embargo, si nosotros comenzamos a leer el capítulo antes de eso, previamente a eso, Josué se retira del campamento, se dirige hacia Jericó y llegado a cierto punto se detiene. Mirando eso, mirando la fortaleza de Jericó, imposible. Los muros eran de piedra maciza. Estaban enterrados en el piso, tantos metros para abajo. Y de allí salían 40 metros de piedra imposibles de alcanzar. Imposibles de alcanzar. Y Josué mirando eso se le aparece una persona. Esa persona habla con él. Y cuando se identifica, le dice que no es cualquier persona. Se da a entender como que era el comandante de los ejércitos del cielo. ¡Wow! Sería lindo tener un encuentro con una persona así, ¿no es cierto? Que de repente estemos en algún lugar mirando lo imposible y que de repente alguien que se aparezca y que nos diga, soy el comandante de los ejércitos del cielo. ¿Qué le dijo a Josué? Eso es de ustedes. Y empezó allí a decirle, Josué capítulo 6, versículos 2 al 5 vamos a leer. Comenzó Dios o Jehová a decirle a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. ¿Perdón? ¿Cómo es eso? En la mente de Josué imagino, ¿no? Como en la mente de nuestra cuando nos presentan este tema. ¿Cómo puede hacer que podamos acceder allí? Y miren lo que le dice Dios a Josué. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Una tremenda descripción de cómo iban a pasar las cosas. Increíble. La palabra es increíble. ¿Quién podía creer eso? Dudas por todos lados.
Seguramente que si nosotros nos dicen una cosa así, diríamos, déjame que lo piense un poquito. Sin embargo, Josué, versículo 6, dice: llamando pues Josué, hijo de Num, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca. ¿Cuánto tiempo se demoró Josué en transmitir el mensaje que Dios le acababa de dar? ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿cuántos días pasaron? ¿Dice allí algo de eso? Leamos de nuevo. Versículo 5. Dios le termina de decir que cuando el pueblo gritara, los muros de la ciudad se iban a caer. Termina de decir eso. Josué inmediatamente, vuelve al campamento. Eso fue lo que demoró, lo que tardó en llegar al campamento. No se puso a meditar en lo que Dios le había dicho, no lo dudó. Inmediatamente, dice, llamó a todos el pueblo y les comunicó el mensaje. Ahora, una cosa es lo que puede creer Josué y otra cosa es lo que puede creer el pueblo. ¿Cuántas personas componían el pueblo de Israel en ese momento? Acuérdense que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto se hablaban de más de 3 millones de personas. Se calcula que más o menos esas mismas cantidades de personas en las que entraron, acamparon allí en Gilgal. Más o menos 3 millones de personas. No era un puñado de personas. No es la cantidad de hermanos que hay acá en la iglesia de Granburg. ¿Sí? 3 millones de personas. Imagínense ustedes lo que era el campamento. 3 millones de personas acampando se puede perder de vista. Ya la última persona no se puede distinguir. Sin embargo, Josué fue y les dijo lo que Dios le había comunicado. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cuánto demoró el pueblo en comenzar a preparar las cosas? Nada. En forma inmediata comenzaron a organizarse todo el ejército, que era un número importante de personas armadas, vestidas y preparadas para la guerra, con sus armas, prepararon el ejército para salir adelante. Después los 7 sacerdotes con las 7 bocinas de cuernos de carnero. Después los sacerdotes con el arca del pacto. Y después el pueblo. Y cuando hablamos de pueblo, tenemos que detenernos allí a decir quién era el pueblo. No eran solamente los hombres. Eran los hombres y las mujeres. Eran los niños y los ancianos. Eran mamás con bebés. Madres con niños criándolos. Y ustedes imagínense el pueblo todo preparado allí y empiezan a caminar a la orden de Josué, se dirigen hacia Jericó, todos en fila. Imagino, no quiero decir que iban de 2 en 2 o de 3 en 3 ni de 4, imagino que era una multitud que iba toda de frente, porque 3 millones de personas son muchas personas. Son muchas personas. Y en ese orden se dirigieron hacia Jericó, llegaron a un lugar donde empezaron a girar. Y empezaron a girar. Y todos uno detrás de otro empezaron a girar. Cuando llegaron al lugar donde empezaron a girar, los sacerdotes de las trompetas comenzaron a tocar. Y empezaron a tocar, dieron una vuelta y se fueron de nuevo al campamento. Ahora, yo parado en el muro, arriba, veo allá abajo
alguien que viene, un grupo de personas que vienen, ejército, porque primero venía el ejército. Y de repente, en vez de venir a enfrentarse a luchar contra la puerta, empieza a girar. Y giran, dan toda la vuelta, y giran y de nuevo enfrentan el camino y se vuelven a su campamento. La burla tiene que haber sido lo primero que les salió a ellos. Comenzar a reírse. ¿Qué les pasa a estos? Ustedes imagínense la escena. ¿Qué les pasa a estos que están haciendo, podemos decir, esta payasada, esta niñería? Porque ¿a quién se le ocurre venir a hacer una demostración de qué? ¿De fuerza? Nada que ver. ¿De intimidación? No, porque no era el ejército, venían los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos. ¿A quién iban a intimidar con eso? Nada. Sin embargo, al otro día, muy temprano de mañana, a la salida del sol, dice el texto, Josué les manda de nuevo a preparar todo de nuevo y comienzan a caminar, a dirigirse hacia Jericó. Dan una vuelta y vuelven. Así el segundo día, el tercer día, el cuarto día, hasta el sexto día. Ya al sexto día yo quiero imaginarme que la gente que miraba del muro decía, vienen estos otra vez, no le da importancia, sigamos con lo nuestro acá, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Dan una vuelta y se van. Séptimo día. No dice que es sábado, ¿eh? Séptimo día dice. Viene el pueblo. Fíjense, ¿no? La historia. Viene el pueblo, llega a su mismo lugar, comienza a girar, llega al punto de volverse y sigue girando. Y sigue girando, y sigue girando. 7 vueltas. Los de los muros ni se imaginaban lo que estaba. Se alarmaron un poco porque ya no daban una sola vuelta y se iban. Ya eran 7 vueltas. Y empezaron a subir al muro y a mirar qué es lo que está pasando, por qué tantas vueltas, qué están haciendo. Ahora cambiaron la estrategia. De repente, 7 vueltas, el pueblo se detiene. Los sacerdotes con las 7 cornetas de estas de cuernos de carnero comenzaron a hacer sonar, a soplar más fuerte que nunca. Y Josué le da la orden al pueblo de ¿qué? ¿Se acuerdan que le dijo? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Tenían que gritar. Mientras estuvieron andando ellos las vueltas en los 6 días, la orden era no emitir palabra. Nadie tenía que decir nada. Mudos. Imagino los bebés. Los bebés no siempre se quedan calladitos. Lloran. Más la situación. Imaginemos el clima. Frío, calor, no sé, era un clima tropical allí. La situación, las molestias, los niños a lo mejor se incomodaban. La idea era que nadie tenía que emitir una sola palabra. Y de repente, así nomás porque sí, tenemos que gritar. ¿Y qué hizo el pueblo? No, Señor, escúchame. Vámonos, ya está. Dimos 7 vueltas, nos vamos tranquilos, ya está. ¿Qué hizo el pueblo? Gritó. Y el pueblo gritó con el sonido de las trompetas. El pueblo gritó. Paso seguido. Cuando el pueblo comenzó a gritar, imagino que muchos de los que gritaban empezaron a dejar de gritar. Porque empezó a pasar algo que ellos fueron sorprendidos verdaderamente. Los israelitas fueron sorprendidos porque empezaron a ver algo que empezó a pasar inimaginable.
Inimaginable. Si allí hubiese habido un sismógrafo, es muy probable que hubiera marcado un alto grado de movimiento de tierra. Tiene que haber sido muy grave el temblor que se produjo, porque dice que empezaron las piedras a caer, la tierra empezó a moverse de tal manera que las piedras desde abajo fueron sacadas para arriba, los muros, todos juntos, al mismo tiempo, se cayeron. Se cayeron. De nuevo yo en el muro. De nuevo yo en el muro. Todos detenidos, comienzan a sonar las trompetas. Josué, por allá alguien grita, griten. El pueblo comienza a gritar y yo en el muro empiezo a ver que se me empieza a mover el piso. ¿Alguien experimentó un temblor alguna vez? ¿Los que están acá? No es lindo. No es lindo. Pues supuestamente acá donde estamos es tierra firme. Esto no se tiene que mover. Sin embargo, cuando hay un temblor, wow, es para preocuparse. La tierra se empezó a mover. El piso, eso que ellos tenían tan seguro, se empezó a mover de tal manera que se quebró por todos lados y donde ellos estaban, allá arriba, 40 metros, se vino abajo en un segundo. ¡Puc! Se terminó Jericó. Se terminó Jericó. Ese derrumbamiento produjo muchas muertes del ejército de Jericó. Muchas muertes. Murieron los más importantes. Yo me imagino, ¿no?, estudiando esto con el libro de Patriarcas y Profetas, arriba, como era tan ancho, imagino que en algún lugar habrán tenido un palco. Un palco donde habrá ido el rey del lugar a observar y a burlarse de los israelitas que giraban sin sentido alrededor de la ciudad. Ese día tiene que haber ido el rey a ver, porque le dijeron, che, mirá, están dando muchas vueltas, ¿viste? Nos está preocupando, algo están haciendo, algo va a pasar. No le dieron importancia, seguramente fueron a mirar. El muro se cayó. El muro se cayó. Cuando hay un temblor y se cae una pared, hace un ruido fuerte. Y cuando está temblando y un muro se cae, y se cae sobre las personas, nadie sale vivo de allí. Nadie sale vivo. Allí se cayó un muro de 40 metros de altura solamente por gritar. ¿Cuál fue el objetivo por el cual Dios hizo que el pueblo de Israel girara tantas veces entre semana y después 7 días en un solo día? ¿Cuál fue el motivo? Dice Elena G. de White que el motivo fue que el pueblo necesitaba fortalecer su fe. Y así como Noé cuando estuvo en el arca, entró al arca y la puerta se cerró y estuvo 7 días y no llovía, y esperó 7 días y no llovía, la angustia de saber que estoy haciendo algo y no sé qué es lo que estoy haciendo, ¿no?, me da desconfianza. Sin embargo, la idea de Dios era que el pueblo aprendiera a confiar en Él. Aprendiera a confiar en Él. Lo que estaban haciendo era tomando Jericó. No era solamente tomando Jericó. Lo que Dios estaba haciendo con ellos era comenzando a cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Algún día te voy a dar esa tierra por heredad. Y allí estaba, ese era el momento. En vida real, en tiempo presente, la entrega de Canaán al pueblo de Israel. Qué bueno, cuando Dios
hace una promesa y la cumple. Qué bueno es cuando nosotros le oramos a Dios y Él responde. ¿Hemos orado a Dios en algún momento y hemos visto la respuesta? ¿Alguien experimentó eso? Bien. Oren, porque Dios responde. Guíense por las promesas, porque Dios las cumple. Ellos experimentaron en carne propia lo que se había prometido a otros tantos años antes. Nosotros tenemos, como pueblo adventista, una promesa. Una promesa. Y venimos caminando, también tuvimos nuestro Egipto. Estamos ahora transitando nuestro desierto. En algún momento de nuestra vida personal vamos a cruzar el río Jordán. Y cuando crucemos el río Jordán vamos a divisar los muros que tenemos que voltear. Y saben que los muros que nosotros tenemos que voltear no es una ciudad ajena, no es algo extraño a nosotros. Los muros que nosotros tenemos que voltear no están fuera de nosotros. Los muros que tenemos que voltear están acá adentro. Están acá adentro. Están acá. Es necesario confiar en Dios. Él nos está dando tiempo y tiempo, nos está regalando tiempo, porque en algún momento nos vamos a enfrentar con nuestros muros, los cuales no podemos voltear nosotros, pero sí lo va a poder hacer Él. Quizás estás aquí, no sé, 50 años, 20 años, 10 años. Quizás te bautizaste el año pasado o en el último bautismo. Quizás en tu vida existan muros que necesitan ser volteados. Y a pesar de que pasó tanto tiempo, ¿sí?, los muros todavía siguen en pie. Confía en Dios. Él tiene el propósito de hacer crecer tu fe en esa espera, pero la fe en que Él va a derrumbar esos muros. Con esos muros no podremos entrar a Canaán. No vamos a poder entrar a Canaán. Dejemos que Él haga la obra que Él tiene que hacer. El himno que recién cantábamos decía que nosotros debemos permitirle a Jesús que Él camine con nosotros. Si Jesús no camina con nosotros, en ese caminar diario, permanente, constante, por el camino escarpado, lleno de obstáculos, al final es un camino libre, porque cuando lleguemos a la tierra nueva es un camino, que ese camino feo y escarpado ahora, lleno de pruebas y de tentaciones y de sinsabores y de dolor, se va a allanar de tal manera que va a ser un camino de cristal. ¿Triunfó el pueblo de Israel en ese momento cuando los muros de Jericó cayeron? ¿Qué piensan ustedes? ¿Triunfó el pueblo de Israel? ¿Cómo se sentiría el pueblo de Israel en ese momento cuando vieron que los muros se cayeron y ellos lograron lo imposible? Cosas que otros quisieron hacer nunca lo pudieron lograr. Y sin embargo, ellos con solamente gritar pudieron invadir Jericó, tomar la ciudad, ¿sí?, poseer la ciudad. El problema no es ahí. El problema no está en lo que el pueblo de Israel sintió después que los muros cayeron. La orden era que ellos tenían que ir, cada uno derecho como estaba, ¿sí?, lo leímos recién, versículo 5, estoy parado acá, yo tengo que avanzar derecho.
No tengo que irme para entrar por el otro lado, no, por acá. Porque el muro se había caído. Yo tenía acceso libre por cualquier lugar. ¿Qué tenía que hacer? Una vez allá adentro. ¿Qué tenía que hacer? La ciudad, como primicia, debía ser entregada a Dios. Como consecuencia, era como nosotros le llamamos ahora, Iglesia Adventista, el diezmo, ¿no? Era el diezmo de todas las otras ciudades que ellos iban a tomar. De las otras ciudades, cuando ellos entraran, el botín, o parte del botín, iba a ser de ellos. Parte del botín para el santuario. En este caso de Jericó, no había botín. No había botín. El botín que supuestamente se llevaban las otras naciones cuando peleaban, se llevaban la gente como esclavos. Hombres, mujeres y niños. Se llevaban todas las posesiones que tenían, y si tenían animales, también se los llevaban. Todo lo que era oro y plata iba a parar al santuario. En las otras ciudades, conquistas después, que vinieron después. En este caso puntual, no debían llevar ninguna persona, no debían llevar ningún animal, no debían llevarse nada. Nada. Es muy cuestionado el tema de lo que pasó allí en Jericó. Porque visto desde el punto de vista del amor de Dios, lo que pasó en Jericó no siempre es bien visto. El pueblo de Israel tuvo que entrar allí. Entró el ejército, entraron los sacerdotes con las trompetas, entraron los sacerdotes con el arca y entró el pueblo. Ellos tenían que exterminar, la palabra es esa, exterminar con todo. De lo que había allí no tenía que quedar nada. Solamente rescatar el oro, la plata, que eso iba a los tesoros del santuario. Solamente eso. Pero así como en Jericó hubo una Rahab, ¿se acuerdan de la historia de Rahab? Una de tantas personas que vivía allí en ese lugar, en esa ciudad, fue rescatada por Dios y fue a vivir en el pueblo de Israel cuando invadieron Jericó. Una persona, con su familia, una. El opuesto de esto es que en Israel hubo una persona, una sola, que invalidó todo lo otro anterior. Todo lo que había hecho todo un pueblo completo durante tantos días, invalidó todo. Esa persona, ¿saben cómo se llamaba, no? Se llamaba Acam. Acam. Descendiente de Judá, de la tribu de Judá. Un hombre que la Biblia lo describe de una manera que a él no le importó. Así es, no le importó en lo más mínimo lo que Dios le había dicho. Vamos a leer un versículo más acá. Josué 6, 17 y 18. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Pero vosotros guardaos del anatema. No toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que haya anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Qué era la ciudad? Era un anatema. ¿Qué es un anatema? Tiene varias acepciones y usos la palabra. En el Antiguo Testamento, del hebreo jerem,
el anatema significaba consagrados a la destrucción. Por eso Jericó pasó a ser un anatema, porque era consagrado a la destrucción. ¿Qué debía salir de allí? Nada, porque todo debía ser, ¿qué? Destruido. Después que pasó el pueblo de Israel, supuestamente la idea era que de allí no servía nada. Es que en Jericó no había nada bueno, porque Jericó era una de las capitales más religiosas, más idólatras que existían. Solamente se dedicaba a difamar el nombre de Dios. Solamente hacía eso. Y Dios le dio la oportunidad a Jericó durante mucho tiempo, más que al pueblo de Israel en el desierto, le dio la oportunidad de arrepentirse. Y no lo hizo. Le dio la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. El pueblo de Jericó conoció a Abraham y al Dios de Abraham. Conoció a Isaac, conoció a Jacob, conoció la estancia de Israel en Egipto, conoció la forma en que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, conoció a Dios en el desierto a través de las cosas que le pasaron al pueblo de Israel en Egipto. Y llegado allí al lugar donde ellos empezaban a girar, el pueblo de Jericó tendría que haberse detenido a pensar y decir, todo esto que pasó a este pueblo, lo tenemos que pensar dos veces, porque a lo mejor hay un beneficio en todo esto. No lo pensaron, no les importó. Y como consecuencia de su pecado, recibieron la destrucción. Mensaje para nosotros. Mensaje para nosotros. Años podemos pasar acá. Años. Conociendo todo el proceso que Dios hace en las personas para salvarlas. Todo el proceso. Podemos ser, no está el tesorero, podemos ser los mejores diezmantes, sin habernos quedado sin un solo centavo nunca, fiel en el diezmo. Podríamos haber sido los mejores guardadores del sábado. Estoy diciendo algunas cosas, por decir, ¿no? De puesta del sol del viernes, puesta del sol del sábado, netamente estricto, ¿no? Obediente a la ley, al mandamiento que dice guardarás el sábado para santificarlo. ¿Y cuántas otras cosas más se conocen del pueblo adventista? Las 28 doctrinas del adventismo. Podríamos haber sido así. Estamos invitados hoy a la tarde a actividad misionera. Vamos a actividad misionera. Soy el que más volantes reparto cuando voy. Soy el que más contactos hago con la gente. Pero si mi corazón no fue entregado nunca a Dios, y cuando yo estoy solo, en algún lugar en mi casa, por ejemplo, y me encuentro conmigo mismo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque a veces hasta me desconozco. Porque me confío tanto en lo que soy para afuera que me olvido de lo que soy para adentro, pero resulta que cuando me encuentro conmigo mismo digo, no, pará, yo no soy así. Estoy mostrando una cosa que no soy. O sea, Dios, podemos llegar a decir que Dios no pudo todavía hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros. Y así como el pueblo de Jericó recibió su castigo por su pecado, después de haber conocido todo lo que le pasaba al pueblo de Israel, conocido al Dios de Israel, puede que a lo mejor lleguemos al final de nuestras vidas, vayamos al descanso, y cuando venga Jesús,
permanezcamos allí. O cuando venga Jesús, los que todavía estén de pie en ese momento, veamos que vino Jesús y pasó Jesús y no me llevó. Y cuando venga el castigo, los muros, mis muros, me van a destruir. Y si algo queda, alguien me va a terminar de destruir. Triste historia, la de Jericó. Muy buena lección para nosotros. Pero decíamos que el opuesto de todo esto, para toda una nación, el opuesto fue Acán. Acán, neto desobediente. Le dijeron, no tenés que tocar nada. Sin embargo, el que se llevó de allí, imagínense la riqueza que tenía Jericó. Cuando él entra allí, a lo mejor no era una persona muy pudiente, ¿sí? Y cuando entró allí, de todo lo que vio un manto babilónico muy bonito. Hay gente que lo sabe describir, no me detuve en eso. Vio un lingote de oro, vio un lingote de plata y otras cosas más. Y dijo, bueno, esto me hace falta. ¿Qué hizo? Se lo llevó. A escondidas se lo llevó. Llegó a su casa, al campamento, después que destruyeron todo Jericó, se metió en su tienda, hizo un pozo en el medio de su tienda, enterró el lingote de oro, el lingote de plata, las otras cosas, y puso el manto babilónico encima y lo tapó con tierra. Lo dejó allí. Días después, el pueblo de Israel tenía que seguir avanzando en su conquista. El pueblo de Israel fue preparado de nuevo por Josué. A todo esto ellos ya se habían vanagloriado de la toma de Jericó. Y Josué en esa oportunidad no consultó con Dios por la toma de Ahí, la otra ciudad que continuaba para tomar. Labró un plan estratégico de ataque así nomás, él en forma personal, no consultó con Dios. Preparó el ejército fue a luchar allá. ¿Qué pasó? Miren, vamos a leer el versículo para que describe esto. Versículo 11 del capítulo 6. Versículos 11 del capítulo 7. Dios le dice a Josué, Israel ha pecado. ¿Cómo eso? Si no conquistamos Jericó. Sí, ¿ven? Conquistamos Jericó, pero Israel ha pecado. ¿Y cómo es eso? Dice, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado del anatema. ¿Sabía Josué esto? No, se estaba enterando. Han tomado del anatema, han hurtado y han mentido y hasta lo han guardado entre sus enseres. Por esto, consecuencia de la mala acción, por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Aquí está. Ellos fueron a Ahí, y allí en Ahí, el ejército de esa tribu, de ese pueblo, los enfrentó. Y cuando el ejército israelita vio que los enfrentaban, ¿qué hicieron? ¿Qué dice acá? Se volvieron. Empezaron a huir. ¿Les dio la espalda o no? El pueblo de Israel le dio la espalda. Y cuando llegaron al campamento donde estaba Josué, encontraron allí que faltaban gente. Habían muerto algunas personas, porque los de ahí mataron a algunas personas. El capítulo dice que Josué se rasgó sus vestidos, se lamentó, Señor, ¿para qué nos trajiste hasta acá? ¿No? Sin embargo, la consecuencia era que el pueblo había pecado. ¿Cómo que el pueblo pecó? Sí, el pueblo pecó. No, pero después empezaron a investigar qué había pasado
y se encontraron con que empezaron a llamar a diferentes, de una sola tribu, empezaron a llamar gente, investigando, encontraron con que Acán se había traído algo del anatema. ¿Quién trajo algo del anatema? Acán. Y sin embargo acá dice que Dios le dijo a Josué, Israel ha pecado. La nación ha pecado. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Acán se llevó las cosas y la culpa la tenemos nosotros. ¿Saben que sí? ¿Saben que sí? Quebrantar el pacto que nosotros tenemos con Dios perjudica a los demás. Al punto tal de que la consecuencia que debe caer en mí solamente cae sobre todos nosotros. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Ahora cuando lleguen a sus casas, entren a su aposento, entren a su lugar secreto y allí de rodillas díganle al Señor que perdone nuestro pecado. No mi pecado solamente, porque mi pecado está perjudicando a la iglesia. Perdona nuestro pecado, porque es el pecado de todos. Porque estoy perjudicando a la iglesia. Es así la cosa. Cuando llegues a tu casa, pídele perdón a Dios por tu vida de pecado, por aquel pecado que cometiste. ¿Sabes cuántos pecados cometió Eva para que Dios la sacara del Edén? ¿Cuántos? ¿1? ¿2? ¿3? ¿Cuántos cometió? A ver, hagan memoria. Y alguien dígame, a ver, ¿cuántos pecados cometió Eva para que Dios la expulsara del Edén? ¿Se acuerdan, no? Uno solo. En ese pecado ella tomó del fruto, comió, le llevó a Adán y de ahí toda la consecuencia. Hizo acciones con su pecado. No es que cometió muchos pecados, hizo acciones. El pecado es uno solo. Se llama desobediencia a Dios. El pecado se dice pecado cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado es obedecerle a Dios sus mandatos. Y cuando decimos obedecer a Dios es cumplir al pie de la letra lo que dice el mandamiento. Y no porque yo a lo mejor considero que mi situación es diferente a la del otro hermano, voy a tomar mi propio camino pensando que Dios es buenito y con el paso del tiempo me va a perdonar mi pecado. No, no es así. Acán escondió el pecado, escondió lo que él se había llevado en su campamento, su tienda, con la esperanza de que el tiempo diluyera la culpa, con la esperanza de que eso algún día no se notara, con la esperanza de que cuando él sacara eso nadie se diera cuenta, al punto tal de que siquiera pasar desapercibido frente a Dios. Y Dios le tomó en cuenta su pecado. Dios le tomó en cuenta su pecado. ¿Qué pasó con Acán? Saben qué pasó con Acán, ¿no? La Biblia lo describe. Una vez que fue investigado, que se supo que fue él, tuvo una conversación con Josué. Josué lo animó a que confesara su pecado. ¿Sí? ¿Confesó su pecado? Sí, confesó su pecado. El problema, digamos, sigamos avanzando en la historia. Como lo encontraron culpable, la familia fue cómplice. ¡Qué tremendo problema! Porque ahora la culpa de él iba a caer también sobre la familia, porque la familia era cómplice. De la familia nadie dijo nada.
Cuidado. Me parece que una vez prediqué acá sobre la complicidad, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Hay una complicidad positiva y una negativa, ¿no? Hay una que apoya y hace que la fe crezca, y está la otra que destruye. En este caso es la que destruye, porque tanto Acán como sus hijos, sus hijas, todas sus posesiones y todo lo que ellos tenían, lo sacaron fuera del campamento. A ellos los apedrearon hasta matarlos y los quemaron. Los quemaron. Qué triste situación. Acán desafió a Dios de la misma manera que lo habían desafiado los de la ciudad de Jericó. Los de la ciudad de Jericó, su pecado mayor era que ellos habían provocado a Dios a ira por la idolatría que ellos tenían y por burlarse de Dios de la manera que lo hacían. Elena G. de White, en el libro de Patriarcas y Profetas, dice allí que Acán, el problema de Acán, el pecado de Acán, fue la codicia. Fue la codicia. Lo que lo mató a Acán y a su familia fue la codicia. Sin embargo, fue el pueblo el que lo apedreó. El pueblo lo apedreó. Pero lo que mató a Acán verdaderamente fue la codicia. 10º mandamiento, la codicia. No codiciarás nada. Nada. Saben que la codicia es un proceso en la persona que va creciendo. Comienza con una cosa chiquitita y cuando quiere acordar, está recibiendo la destrucción. ¿Sí? Si no, miremos al enemigo de Dios. En su mente apareció algo chiquitito por allá, ¿no? Sin embargo, después de 6.000 años, 7.000 años, cuando llegue el momento oportuno, va a recibir su destrucción. La codicia es una mala consejera nuestra. Lo que es de Dios, es de Dios. Y lo que es de Dios no se toca. Lo que es de Dios es santo. No es mío. No es nuestro. Y cuando Acán, quiero leerles, un pasaje de primera Joya de los Testimonios, tomo 1, página 455. Los que profesan creer en Cristo sacan a relucir gran cantidad de escoria que obstruye el camino de la cruz. No obstante, hay personas tan profundamente convencidas que pasarán por todo desaliento y salvarán cualquier obstáculo a fin de alcanzar la verdad. Acá hay dos opuestos. Están los que profesan creer en Cristo, pero que sacan a relucir, dice, gran cantidad de escoria que obstruye el camino de la cruz. Y están los otros, el opuesto, son personas tan profundamente convencidas que pasarán por todo desaliento, ¿no?
para salvar cualquier obstáculo a fin de alcanzar la verdad. Pero si los que profesan creer en la verdad hubieran purificado sus mentes, obedeciéndola, si hubiesen sentido la importancia del conocimiento y del refinamiento de los modales en la obra de Cristo, donde se ha salvado un alma, podría haberse salvado 20. Y aquí hablamos de consecuencias. Digo, podemos pensar que la iglesia adventista crece a pasos lentos, muy lentos. Podríamos atribuirle a alguien la culpa. Podríamos atribuirle a un pecado la culpa. ¿Pecado de quién? El mío. En algún punto, en alguna cosa, yo tengo un pequeño pecado. Y eso hace que ustedes como iglesia no crezcan. Y eso asusta. Asusta porque ahí hablamos de responsabilidad. Hoy, recién antes de pasar, conversábamos de que entre nosotros nos hacemos falta para la salvación. Nos hacemos falta para ir al cielo. Yo necesito de ustedes. No voy a ir al cielo solo. Ustedes tampoco. Nos necesitamos mutuamente. Pero nadie va a ir al cielo, porque yo tengo un pequeño pecadito así. Y digo, por ponerle un tamaño, porque el pecado no tiene ni tamaño, ni color, no, es pecado. Pero eso hace de que cuando venga Cristo y hable de responsabilidades sobre la iglesia, nos tengamos que quedar todos sentados en el banco. Cuando lleguen a sus casas, entre a su aposento y puesto de rodillas, dígale a Dios que perdone su pecado. Por amor a los hermanos, por amor a la iglesia. Si una iglesia tiene un pecado, ¿cuántas iglesias creen ustedes que se salvarán? Porque la iglesia adventista, entiendo, somos todos. Y cuando decimos todos, somos todos. Acá, allá. Damos vuelta al mundo. Allá también la iglesia adventista. Damos vuelta para el otro lado. Allá también la iglesia adventista. No se puede jugar con el pecado. No se puede jugar con el pecado. Voy a leerles un poquito más y vamos a terminar. Acán, así como el pueblo de Jericó no se arrepintió de su pecado, Acán tampoco se arrepintió. Él confesó su pecado. Y quiero mencionar esto porque si no digo esto, no hay mensaje. ¿Sí? No hay mensaje. Acán, dice Elena G. de White en Patriarcas y Profetas 532. Acán había visto los ejércitos de Israel regresar de ahí derrotados y desalentados. Él tenía en su tienda, ¿qué tenía allí? Su manto babilónico, tenía su lingote de oro, su plata, lo tenía allí. Pero miren hasta dónde llega la inconsciencia del hombre. Había visto a los ejércitos de Israel regresar de ahí derrotados y desalentados, pero no se había alentado a confesar su pecado. No confesó su pecado.
había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiera hecho su confesión entonces, habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento, pero siguió guardando silencio. Había escuchado la proclamación de que se había cometido un gran delito y hasta había oído definir claramente el carácter del delito. Pero sus labios quedaron cerrados. Luego se realizó una solemne investigación. ¿Cómo se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba a su tribu, luego su familia y finalmente su casa? Imagínense la situación. Hay un pecado, yo lo sé, porque yo lo sé, ¿cierto? Yo lo sé, pero hay un pecado, nadie lo sabe. De repente señalan la casa, la tribu, todos. Sigue la investigación, señalan ¿quién? La familia. ¿Sí? Dice acá, la familia. Y de toda la familia que eran, señalan su casa, su tienda. Y yo trataría de hacer lo que hizo con el manto babilónico. Tragame tierra, me quiero esconder, me quiero ir de aquí, quiero desaparecer. Ni aún entonces dejó oír su confesión hasta que Dios lo encontró. Entonces, cuando su pecado, dice acá, ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. El problema de Acán fue que él desobedeció a Dios, llevándose algo que no le pertenecía, ¿sí? Confesó su pecado, pero lo hizo tarde. Cuando él confesó su pecado, ya era tarde. Al margen de eso, lo hizo sin arrepentimiento. Y esa fue la consecuencia por la cual tuvo que ser apedreado. Esa fue la consecuencia. La codicia de Acán le hizo acreedor de un nuevo nombre. En Primera de Crónicas 2:7 se le llama el perturbador de Israel. Ya no se lo conocía más como Acán, era el perturbador de Israel. Esta idolatría por las cosas materiales produjo el fracaso y la derrota de su nación, y junto con él llevó al exterminio a toda su familia, animales y pertenencias. Murió por idólatra, al igual que los pobladores de Jericó. La obediencia, el opuesto, ¿no? La obediencia del pueblo de Israel al marchar por fe, girando frente a los espectadores rodeando una ciudad impenetrable, produjo el cumplimiento de la toma de Canaán, tal como se había prometido a Abraham, Isaac, Jacob y todo el pueblo cuando salió de Egipto. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? ¿Vivir como vivió el pueblo de Israel, obedeciendo a Dios, o vivir como Acán? Cuando salgas por esa puerta, ya tienes que ir con tu decisión tomada. Porque cuando salgas de esa puerta, que la vida continúa del otro lado, tenemos que mostrar que somos las personas que giramos alrededor de otro pueblo, de algo, en obediencia a Dios. Y no somos de aquellas personas que nos quedamos con las cosas que a Dios les pertenecen. Estos dos opuestos representan a la iglesia. En la iglesia hay opuestos. Lamentablemente, la verdad es esa. En la iglesia hay opuestos. Están los obedientes y están los desobedientes. Están los que les gusta cumplir con el mandato de Dios y están los otros. Que el Señor nos ayude para que este pueblo aquí, la iglesia de Granbur,
una nación. ¿Sabían, no? Ustedes son una nación. Sean de los que obedecen a Dios. Los que obedecen a Dios son los que van a entrar a la Canaán celestial. Que el Señor los bendiga. Para terminar esta reunión, vamos a entonar el himno número 567, 567. Agua
Oremos. Bendito Padre, una vez más en esta mañana te queremos agradecer porque hemos podido escuchar tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque los textos bíblicos nos enseñan, Señor, a poder ser obedientes a tu palabra. Gracias también te damos porque las lecciones que allí tenemos nos sirven, Señor, para crecer en forma espiritual. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, para que en este tiempo, Señor, en el que tenemos que dar testimonio de que tú eres nuestro Dios, un Dios vivo, siempre presente, y que soluciona los problemas de las personas, Señor, que nosotros podamos ser reflejo constante, Señor, de que tú nos ayudas a todos. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, nuestros hermanos, y que cada uno con su vida, con su situación, su problema, con su familia, Señor, ellos puedan contar contigo en todo momento. Y que tú, Señor, colmes de bendiciones y de ayuda a cada uno de los hogares aquí presentes, para que podamos ser representantes tuyos, Señor, buenos representantes tuyos para los demás. Muchos están esperando entrar a este lugar. Solamente permítenos, Señor, que podamos mostrarles el camino, para que juntos todos podamos algún día poder recibirte con los brazos en alto, Señor, esperándote en la nube de los cielos. Acompáñanos ahora a nuestros hogares y permite que allí, Señor, podamos seguir alabando y glorificando tu nombre en este día santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.